Capítulo 13. ¿Te graduaste de la Administración de Empresas de la Universidad de Corea? Entonces eres nuestro junior. Eres un alumno, wow, si eres el junior del gerente, no hay nada más que ver. Jaja, es así, ¿conoces al profesor Kim Won-chae, no se ha retirado todavía? Él todavía estaba allí cuando me gradué. A él también le iba bien. En eso, el entrevistador asintió con una sonrisa tranquila, como si recordara. ¿En serio? Entonces probablemente todavía está allí. Dijo que sería profesor hasta el día de su muerte. Ha pasado un tiempo desde la última vez que presenté mis respetos, debería ir a visitarlo en algún momento. La atmósfera de la entrevista fluía tan bien que casi se sentía como, ¿está realmente bien que sea tan bueno? El entrevistador, que era el estudiante de último año de la escuela de Yeseon-gu, parecía ser la persona de más alto rango aquí, con una voz fuerte dentro de la compañía. Y por alguna razón, parecía valorar mucho a Yeseon-gu. Él dirigió el estado de ánimo de manera proactiva, y los otros entrevistadores siguieron adelante. Y nadie menospreció a Yeseon-gu o trató de derribarlo por no estar despierto. Por alguna razón, la entrevista que no había tenido hace mucho tiempo vino a la mente, y lo hizo reír un poco. Esto fue todo lo contrario de ese tiempo. Así que un momento como este puede pasarme. Si las cosas seguían funcionando así, parecía que pasar era tan bueno como garantizado. Fue entonces cuando. Lo siento, llego tarde. La puerta se abrió de repente, y otro solicitante que había llegado tarde apareció por fin. Él entró con una fanfarronería que estaba más allá de la confianza, luego bajó sin siquiera saludar a los entrevistadores. ¿Está loco? Incluso llevaba una camiseta blanca y pantalones negros. Era un atuendo tan simple y en mal estado que parecía que acababa de salir a la tienda de conveniencia. No parecía tener ni siquiera los modales más básicos para una entrevista. Bueno, eso funciona. Si el otro solicitante era alguien que ni siquiera podía manejar lo básico y llegaba tarde a la cima, entonces en realidad era una ventaja para Yeseon-gu, que tenía que competir con él. Pero la situación comenzó a moverse en la dirección exactamente opuesta a lo que Yeseon-gu esperaba. Oh, por fin estás aquí. Gerente, es este tipo, el solicitante del que te hablé antes. Los entrevistadores estaban visiblemente encantados de verlo. El entrevistador, que era el estudiante de último año de la escuela de Yeseon-gu, incluso se puso de pie e intercambió un apretón de manos con el solicitante. Yeseon-gu estaba empezando a sentir que algo sobre la atmósfera estaba un poco apagado. Encantado de conocerte, ¿hubo algún problema para llegar aquí? Solo, las carreteras estaban atascadas. Molesto como el infierno. Jaja, el tráfico era malo, ¿eh? Claro, si las carreteras están atascadas, podrías llegar tarde. Sí, y también me fui un poco tarde. Me gusta esa actitud relajada. Correcto, la gente debe vivir a un ritmo fácil. De esa manera también puedes trabajar duro, ¿no es eso de lo que se trata el equilibrio entre el trabajo y la vida personal? Fue ridículo. Hasta hace un momento, Yeseon-gu había sido evaluado como un talento prometedor, sin embargo, en el instante en que apareció este otro solicitante, Yeseon-gu comenzó a ser tratado como un apoyo, no, como si fuera invisible. ¿Quién diablos es ese tipo? ¿Es el hijo del CEO o algo así? La respuesta no tardó en llegar. El gerente, que afirmó ser su exalumno, estaba haciendo un alboroto tan grande que, a pesar de que Yeseon-gu no quería escucharlo, todavía llegaba a sus oídos. Un despertador de nivel 2 que viene a nuestra empresa, y está diciendo que tiene razón antes de actualizar a nivel 1, eso es increíble. Yeseon-gu no pudo evitar dejar escapar una pequeña risa. Era pequeño,
e incluso hizo un sonido, pero como si estuviera en el momento, nadie le prestó atención. Despertar de nuevo. A partir de ese momento, Jae-seung-woo mantuvo la boca cerrada y se quedó quieto. Lo había experimentado innumerables veces. Cómo irían las cosas era obvio. Esto ni siquiera es un gremio de cazadores, ¿qué importa cuál es la capacidad despierta de alguien en una compañía normal? No tenía sentido, pero eso era la sociedad. ¿Para qué usaría una persona una habilidad despierta mientras hace trabajo de oficina ordinario? Pero absurdamente, esa habilidad despierta inútil era la mejor perspectiva de todas en el mercado laboral. Entonces el gerente, asintiendo repetidamente con una cara complacida, preguntó: ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro. Esto puede ser un poco grosero de decir, pero, ¿por qué aplicaste a nuestra empresa? Con ese nivel de habilidad, también podrías entrar en un gremio decente. Y no es como si fuéramos una gran corporación. La respuesta del solicitante estaba más allá de lo que Jae-seung-woo podría haber imaginado. ¿Por qué es molesto? Jae-seung-woo se volvió hacia él, dudando de sus oídos. El tipo actuó como si no le importara la mirada de Jae-seung-woo y agregara suavemente: Recibí muchas ofertas de reclutamiento de los gremios. Tantos que fue molesto. Puedo imaginar. Con una habilidad tan impresionante. Pero, ¿qué haría yo en un gremio? En el mejor de los casos, estaría cazando monstruos. Trabajo molesto, sucio y peligroso. Ah, ya veo. ¿Cómo puede una persona vivir así? Es mejor ser un trabajador asalariado seguro. El dinero viene constantemente por sí solo. El solicitante se encogió de hombros, como si no entendiera por qué tenía que explicar esto. ¿Tienes una idea clara de lo que quieres? Este joven realmente entiende el mundo. Malditamente correcto, ser un trabajador asalariado es lo mejor, tu mente también está a gusto. En resumen, los entrevistadores asintieron con satisfacción. Incluso el gerente aplaudió. Jae-seung-woo vio el espectáculo con una risa hueca. No es de extrañar que los programas de comedia se hundieran. Gerente, no hay nada más que ver. Vamos a concluir la entrevista. En eso, Jae-seung-woo se levantó sin siquiera decir adiós, y salió primero. A nadie le importaba si se había ido o no. ¿En qué estaba pensando cuando regresó a casa? Cuando se encontró con el sentido, estaba parado frente al portal en medio de su habitación. Usar equipo de protección en lugar de un traje y agarrar una lanza en una mano. Así que esto es a lo que viene. Lo había evitado por miedo, pero en el fondo, lo había sabido. La vida que realmente quería, lo que había anhelado, no estaba en realidad, sino dentro de ese lugar. Fui una tontería. Él decidió aceptarlo. Había quedado atrapado por el miedo a los monstruos y trató de huir de la mazmorra. Se había dicho a sí mismo que no se le tragara este mundo injusto, que se levantara con su propia fuerza, pero cuando llegó el momento en que tuvo que apostar su vida de nuevo, corrió sin mirar hacia atrás. Se había jactado de que si solo se le diera la oportunidad, podría vivir más duro que nadie, pero renunció sin siquiera intentarlo una vez. A pesar de que había dicho que podía apostar su vida en cualquier momento, que no le quedaba nada de todos modos. A este ritmo, incluso si el mundo se riera de él por no haber sido despertado, no tendría excusa. Estaba tan avergonzado de sí mismo que no podía soportarlo. Quería golpear la versión débil de sí mismo en la cara. Agarra un agarre. Jae-seung-woo murmuró suavemente para sí mismo. Incluso si iba a morir, no podía morir de vergüenza así. ¿Quién lo iba a salvar? Si no podía evitarlo, tenía que ganar.
Con la lanza apretada tan fuerte que se sintió como si se pudiera romper, él dio un paso adelante sin dudarlo. El portal, ondulando como ondas negras, tragó a Jaeseong-woo. Crash. Piedras mágicas se derramaron por el mostrador. El contrabandista entrecerró los ojos, escudriñó las piedras y luego miró a la persona que estaba frente a él. El incipiente con el que había comenzado a hacer negocios hace algún tiempo lo miró sin expresión. Veintinta. Su actitud era como si estuviera comprando cigarrillos en una tienda de conveniencia. El contrabandista frunció el ceño. Las palabras de este bastardo se hacen más cortas cada día. Oye, pequeña mierda, ¿dónde están tus modales, y qué pasa con esa cara? Alguien podría pensar que maté a tus padres o algo así. Solo dame el dinero. Eres un pequeño y arrogante mocoso. No había manera de pasar por él. Al hacer clic en su lengua, el contrabandista comenzó a contar el efectivo. Cuando comenzaron a comerciar por primera vez, pensó que el niño era grosero, pero en aquel entonces, al menos, se veía tenso, como si no estuviera acostumbrado al mercado negro. Ahora, eso no estaba por donde encontrar. Ahora que lo pienso, no es solo su vibra la que cambió. El niño era sospechoso y audaz, seguro, pero todavía parecía un cachorro. El contrabandista había asumido que nunca había visto un combate real. Al principio, incluso se había preguntado si el niño estaba encontrando estas piedras en alguna parte. Pero ahora parecía un lobo herido. En solo unos meses, había desarrollado los ojos de alguien acostumbrado a matar y tomar. Solo por las apariencias, parecía un cazador bastante experimentado. El contrabandista también había hecho su propia excavación. Él no está afiliado a un gremio, pero tampoco está trabajando como caminante. Es decir, tampoco era un cazador no registrado fuera de la asociación. Le había preguntado a los caminantes que conocía, clientes con los que tenía conexiones, pero no podía descubrir la identidad del niño. Espeluznante bastardo. Piedras mágicas de alta pureza que incluso se vendieron a precios altos en el mercado oficial, sin embargo, este niño podría traerlas regularmente. Pensando que podría aprovecharlo si surgiera la oportunidad, el contrabandista investigó a fondo, pero no apareció nada útil. Todo lo que encontró fue el nombre del niño, Jaeseong-woo, además de información básica como relaciones familiares y dirección. Todavía no pudo encontrar la información más importante, la fuente de suministro de esas piedras de alta pureza. ¿Qué estás haciendo? Apúrate. Aquí. Tómalo y piérdete, bastardo. Irritado, arrojó el fajo de dinero. Una actitud bastante dura. Los incipientes ni siquiera parpadearon. Revisó el dinero e inmediatamente salió de la fábrica abandonada. ¿Dónde diablos está recibiendo nada más que piedras de alta pureza tan consistentemente? Oye. Todavía murmurando, el contrabandista llamó al corredor que estaba a punto de seguir. ¿Qué? ¿De verdad no lo sabes, de dónde saca esas piedras? El corredor dejó escapar un pequeño resoplido. ¿Todavía no has dejado pasar eso? Cállate y responde, ¿lo sabes o no? No lo hago. ¿En serio, no lo sabes? ¿Cómo iba a saber eso? Él es tu cliente, tú eres el que lo trajo, no tienes curiosidad, solo en los últimos 3 meses, el dinero que ese niño ha sacado es de casi 50 millones. ¿Y qué? ¿Crees que el dinero es un desperdicio? ¿Estás siendo tacaño ni siquiera 100 millones de wons? No se trata de la cantidad. Entonces, ¿lo sabes o no? Dije que no. Si lo sabes y mantienes la boca cerrada. ¿Entonces qué?
¿Qué vas a hacer? El corredor miró al contrabandista con una mirada fría y bajada. Es gracioso decir esto en el mercado negro, pero mantén tu codicia bajo control. ¿Qué? No vayas pensando en abrir el vientre de un ganso que pone huevos de oro. Bueno, eso es. Claro. Es tu llamada. Pero, ¿qué pasa si termino sufriendo una pérdida por tu culpa? Por encima de la máscara, los ojos del corredor se curvaron en un arco suave. No quieres ser el que se corte en lugar del ganso, ¿verdad? Maldita sea, sácalo ya. Sí, buen trabajo. Dejando atrás las maldiciones del contrabandista, el corredor saludó casualmente y salió de la fábrica abandonada. El que había estado tratando a menudo últimamente estaba esperando en la entrada para entregar una tarifa de comisión. ¿Y qué hay de lo que pedí? La mayor parte tiene. Se almacena en nuestro almacén. Vendré a recogerlo pronto. Sabes que las tarifas de almacenamiento son separadas, ¿verdad? Siempre y cuando no cobres el IVA. Bueno, eso es muy malo. Yo también quiero cobrar el IVA. Entonces déjame pagar con tarjeta. El corredor se rió entre dientes. Tal vez porque ya habían negociado varias veces, el otro lo ignoró y contó el dinero. ¿Puedo preguntar una cosa? Esta es puramente mi curiosidad personal. ¿Qué pasa ahora? Cuando preguntó casualmente, el otro tipo entregó la comisión como para decir, nunca dije que respondería. El corredor tomó el efectivo y lo metió en su bolsillo. Las cosas que me pediste que consiguieran, ¿para qué estás recolectando todas esas cosas? ¿Por qué preguntas eso? Te lo dije. Solo tengo curiosidad. Me preguntaba qué tipo de pensamientos tenías, soplando cada centavo que ganaste durante meses en esa basura. Inesperadamente, el otro tipo dio una leve sonrisa. Si tuviera que ponerlo en palabras. Para reflexionar, supongo. Reflejar, ¿qué estás reflexionando sobre qué necesitas cosas así? Pero el otro tipo solo sonrió amargamente y no respondió más allá de eso. Jae-seung-gu se paró frente al espejo con una expresión endurecida. Se veía muy diferente de antes. No era solo que su cuerpo se hubiera vuelto más resistente. El aura entera que desprendía había cambiado. Incluso alguien que ya lo conocía podría confundirlo con otra persona de un vistazo. El ambiente que Jae-seung-gu solía emitir era la sensibilidad. Era un poco diferente de su personalidad innata. Habiendo vivido obstinadamente toda su vida, se había vuelto agudo y rápido para sentir el peligro. Pero ahora, era diferente. En los últimos meses, Jae-seung-gu había crecido mucho mentalmente. La atmósfera solemne en sus labios apretados. Una especie de solidez que hizo sentir que no sería fácilmente sacudido por nada. Al mismo tiempo, su antiguo yo no había desaparecido por completo. Como una hoja afilada enfundada en una vaina, llevaba una presencia fría y pesada. Sobre la mesa había varias piezas de equipo que había adquirido a través del corredor ayer. Eran lo suficientemente sólidos como para que incluso la mayoría de los cazadores no se burlaran de ellos. Como si estuviera acostumbrado, Jae-seung-gu comenzó a ponerse su equipo de protección. No, su equipo estaba tan actualizado que ya no era equipo protector en ese nivel. Una armadura, increíblemente robusta, hecha de piel de monstruo reforzada con una aleación especial, envuelta alrededor de su cuerpo. Vino con botas de combate y guantes también. El último fue el casco. Parecía un casco de motocicleta, pero era incomparablemente más resistente. Incluso las áreas de conexión conjunta estaban cubiertas de cuero,
por lo que una vez que estaba completamente blindado, no se veía ni un solo pedazo de la piel original de Ye-seung-woo. Aunque era claramente una persona viva, había algo escalofriante en él, como mirar un arma inanimada. Después de haber empacado incluso su arma, Ye-seung-woo una vez más se paró frente al portal. Una grieta negra débilmente ondulante. Hoy era el día. El día que cazaría a ese monstruo no identificado. Una vez que cruzó la mazmorra y se enfrentó a ese monstruo, nada se podía recuperar. O lo mataría y se apoderaría de un nuevo futuro. O pondría fin a la vida que disfrutaba actualmente y se encontraría con la muerte. Uno de los dos. En verdad, esto último era mucho más probable, por lo que tal vez sería más sabio darse por vencido incluso ahora. Pero Ye-seung-woo no tenía intención de rendirse. Todo lo que había preparado en los últimos meses fue por el bien de matar esa cosa. Él no iba a morir. Él iba a matar y tomar. Vamos. Por fin, Ye-seung-woo entró en la mazmorra.